Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a mostraros dentro de las funciones avanzadas de Excel la función buscar objetivo. Esta función, ¿cuándo se utiliza o para qué sirve? Pues sirve para cuando necesitamos obtener un valor concreto en una fórmula y no sabemos qué valor de entrada tenemos que darle. Entonces, pues utilizamos la función buscar objetivo, que Excel lo que va a hacer es hacer iteraciones, ir probando con distintos números en ese valor constante hasta conseguir que la fórmula tenga el valor que se le ha pedido. ¿Vale? Esto solo sirve cuando la variable es de un dato, cuando necesitamos solo queremos que cambie un dato. Si necesitamos que cambiara más, tendríamos que utilizar el solucionador Solver de Excel. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar un problema que tengo hecho con la hoja de problemas de Fastest Plugin, en el que, pues, un problema sencillo en el que tenemos las distintas características y propiedades geométricas de un rectángulo. ¿Vale? Entonces, pues tenemos el perímetro, el área, momentos de inercia, o sea, aquí tengo todas las fórmulas establecidas. Entonces, aquí tenemos una serie de fórmulas y yo, si quiero saber, por ejemplo, qué altura tiene que tener este rectángulo para que el área sean 500 centímetros, el perímetro, o qué largo tiene que tener este rectángulo para que el área sea otro valor diferente a este, pues podemos usar esta función. En principio, para estas funciones, realmente el resultado es una fórmula muy sencilla, simplemente habría que despejar uno de estos dos valores e igualar a el valor que queremos obtener. Pero si no queremos tener que estar haciéndolo manualmente, pues con la función buscar objetivo, vamos a ver cómo Excel va a hacer una serie de iteraciones, ¿vale? Entonces, pues, ¿dónde está la función buscar objetivo? Dentro de la pestaña datos tenemos el análisis de hipótesis y dentro del análisis de hipótesis uno de ellos es buscar objetivo. ¿De acuerdo? Si no nos acordamos cómo llegar hasta aquí, dentro de lo que es el buscar de Excel, aquí dentro de lo que es la lupita, ponen buscar objetivo y lo sacaríamos, ¿vale? Escribimos buscar objetivo y obtenemos lo mismo. Vale, entonces, ¿cómo funciona esta función? Pues primero tenemos que definir una celda que tenga una fórmula, ¿vale? Si no tiene una fórmula no va a poder variar, no vamos a poder calcular nada. Entonces, en este caso, podemos decir, por ejemplo, quiero que el perímetro, que es esta celda de aquí, ¿cuánto quiero que valga? Quiero que valga, por ejemplo, 500 centímetros, ¿de acuerdo? En vez de 480. ¿Y qué es lo que quiero que me cambie? Desde luego tiene que ser un valor que la fórmula esté haciendo referencia a una de esas celdas. Entonces, en este caso, tendría que decir que quiero que me cambie o la longitud o la altura. Entonces, si pusiera el espesor para el perímetro, el espesor este valor de aquí, para el perímetro no sirve para nada, entonces se me quedaría iterando y me daría que no encuentra ningún valor, ¿vale? Entonces, en este caso voy a decir cuánto es la altura de este rectángulo, cuánto tiene que valer para que el perímetro me dé 500. Entonces le doy aquí a aceptar y Excel hace una serie de iteraciones, lo ha hecho muy rápidamente y ya te dice aquí el valor que ha conseguido, ¿vale? El valor objetivo era 500 y el valor actual es 500 centímetros. Fijaros que incluso aparece con el formato que tiene la celda, ¿vale? La celda realmente es un número, pero en vídeos anteriores ya os mostré cómo poder darle formato a la celda para que aparezcan también las unidades. Cuando Excel no consiga un valor exacto, pues nos va a poner aquí va a poner el valor que nosotros habíamos pedido y el valor que había conseguido. En este caso, si hay un valor exacto que cumpla esta condición y vemos que son los mismos valores, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y al final, ¿qué me ha puesto? Pues me ha puesto aquí 100. Bueno, realmente ha puesto 100,0125. Si os fijáis, realmente con 100 ya sería suficiente para conseguirlo, ¿vale? Eso es por las iteraciones que ha hecho Excel. Ya solo cuestión de que pongamos más decimales o menos decimales si queremos un mayor grado de aproximación. Os voy a poner otro ejemplo. En este caso, yo quiero saber qué espesor tiene que valer la pregunta 6, ¿no? La pregunta 6 dice, el espesor mínimo necesario para que el momento de inercia con respecto al eje X de la figura 1 sea mayor que el doble del momento de inercia de esta figura 2, ¿vale?
Entonces, eso es lo mismo que decir que yo quiero que el momento de inercia, cuánto tiene que valer el espesor para que el momento de inercia de este sea la mitad que este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto yo lo tengo hecho aquí, lo tengo hecho en el problema y digo, pues, como tenemos que el momento de inercia queremos obtener es la mitad del momento de inercia del apartado 3, pues lo mismo decimos que, o sea, lo que queremos obtener, si el momento de inercia del apartado 3 es 12.500, pues lo que queremos tener es un momento de inercia que valga 6.250, que es la mitad de este de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? Bueno, aquí ya está el cálculo, ahora os voy a enseñar el truco para que salga en automático, ¿vale? Pero ahora mismo digo, bueno, ¿cuánto tendría que valer el espesor? El momento de inercia, ya veis que si cambio el espesor, pongo en vez de 10, pongo 15, el momento de inercia este no varía, ¿vale? Porque no depende del espesor. Entonces, yo quiero ver cuánto va a valer el espesor para que este momento de inercia sea la mitad que este otro. Entonces, yo me voy a poner, por ejemplo, aquí dentro del momento de inercia, voy a decir, yo quiero, voy a ponerlo para no tener que estar poniendo números a mano, ¿vale? Entonces, este momento de inercia partido por 2, ¿vale? Yo quiero conseguir, voy a ponerle el formato para que quede bien, ¿vale? Yo quiero conseguir que este momento de inercia sea, o sea, el espesor este para que este momento de inercia valga, o sea, para que el momento de inercia de esta figura valga esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces digo, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y digo, definir esta celda, no, definir esta celda, el momento de inercia respecto de la figura 2 es esta de aquí, ¿vale? El momento de inercia con respecto de la figura 2 es este de aquí, con el valor 6.250.000, 6.250.000, 1, 2 y 3, y para cambiar la celda, espesor, ¿vale? Yo quiero ver cuánto tiene que cambiar esto para que se cumpla. Entonces le doy a aceptar y empieza a calcular y aquí me está diciendo el cálculo. El valor objetivo era 6.250.000 y es lo que he conseguido. Lo he conseguido además el número exacto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué espesor me ha dado? Me ha dado 9 centímetros o lo que es lo mismo 8,67, si nos metemos aquí, fijaros cuántos decimales ha cogido, ¿vale? Y he conseguido el valor exacto. Entonces, de esta manera, pues en este caso, ¿por qué me conviene usar el valor objetivo? Porque fijaros, el momento de inercia de una sección hueca es la base por la altura al cubo partido por 12, pero tanto la base como la altura hay que quitarle el espesor, ¿no? O sea, dentro de lo que es la fórmula, hay que tener en cuenta que tenemos el espesor dentro de la fórmula en función cúbica. Entonces, una de dos, o tenemos una calculadora o un programa que me despeje este tipo de funciones, o tengo que ir haciéndolo por iteraciones. Entonces, meto un espesor, meto otro y meto otro, hasta que consigo el valor exacto. Entonces, como veis, con la función buscar objetivo he conseguido ese valor. Si yo aquí cambio la altura y la pongo a 90, por ejemplo, vemos que ahora el valor de la figura con este espesor de 9 es 4,8 en vez de 4,5. Entonces tengo que ir cambiando y tengo que ir poniendo en vez de un 9 exacto o un 10 y voy viendo que va aumentando. Yo quiero que disminuya. Entonces, pues a lo mejor entonces pongo aquí un 8, se aproxima 4,587, 4.587.000, 4,4.556.000, parece que el 8 va a ir bien. Pero si pongo 7, pues ya el 7 es pequeño. Entonces tiene que ser un valor entre 8 y 7 centímetros. ¿Qué me tengo que poner ahora? Entonces con 8,1, 8,1 ya se pasa. 8 exacto está muy justo, 8,01 pues también se pasa. Entonces a lo mejor el valor exacto sería 8. ¿Cómo puedo comprobarlo? Bueno, de hecho, si lo vemos aquí ya está calculado y sale en automático. Entonces, si quiero ver exactamente qué decimales tendría que tener, otra vez datos,
análisis de hipótesis, buscar objetivo, quiero definir esta celda con el valor 4.556.250 para cambiar el valor este de aquí. Le doy a aceptar y me ha conseguido el valor exacto y fijaros, el valor exacto es 7,9. ¿Vale? O sea, no llega al 8, el 7,9 me consigue el valor exacto. Si yo lo necesito, aquí me dice espesor en milímetros y sin decimales, pues pongo, en vez de 7,9, pongo 80. ¿Vale? Pongo 80 y ¿qué sucede? Que no consigo exactamente el valor 80 milímetros, 8 centímetros. No consigo exactamente el valor buscado, sino el primer espesor que justo cumpla la condición de que sea mayor que el doble, o sea, el inmediatamente superior. Ahora bien, una vez que tenemos esto, de esa manera, pues cada vez que tengamos un problema tendremos que darle a la función buscar objetivo para encontrar el espesor. Sin embargo, como veis, aquí lo tengo puesto yo en automático. O sea, me está calculando este valor en automático. Voy a hacer una prueba más para que veáis. Voy a poner, por ejemplo, la longitud 100, y fijaros que aquí en automático me ha cambiado que es 74 milímetros, con lo cual aquí me tendrá que salir 7,4. ¿Cómo he conseguido que esto me lo calcule automáticamente? Vamos a comprobar otra vez que efectivamente se cumple. El valor de la celda C11, no, el valor de la celda, el momento de inercia quiero que valga 3,0, o sea, quiero que valga ese valor de aquí, 3.037.500 y quiero que se cambie el espesor, ¿vale? Tienen que ser valores constantes los que cambien. Entonces le doy a aceptar, me encuentra el valor exacto y si me vengo aquí, fijaros, 7,34, que redondeado es 7,4. No redondeado se quedaría en 73. Si yo pongo 7,3, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo un valor muy próximo, este es más próximo a lo mejor, pero está por debajo y a mí me están pidiendo que sea mayor que el doble. Si este es el doble, si esta, o menor que la mitad, mayor que la mitad, entonces si esta es la mitad, tengo que conseguir uno que cumpla un poquito más que esto, entonces tendría que poner 7,3, si pongo 7,35, ya justo 3.740.000 ya lo consigue, ¿vale? 7,35 es 7,4, entonces no me puedo quedar en el 7,3, tendría que quedarme en el 7, si tengo que poner solo un decimal, tengo que poner 7,4 para que se cumpla. Entonces, ¿cuál es el truco que yo utilizo? Claro, si yo utilizo esta función y yo en vez de datos fijos quiero datos variables, ¿vale? Entonces cada vez que yo le dé a F9, se están cambiando, se van a estar cambiando los valores. Aquí tendría la fórmula para que se cambiaran los valores en automático. Esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿vale? Entonces cogería los valores en automático y como veis se calcula todo en automático y el espesor mínimo en decimales también lo coge en automático. ¿Qué truco he utilizado yo para no tener que estar usando la función buscar objetivo? Este truco no se puede utilizar siempre, en algunos casos sí, o a lo mejor en algunos casos es muy complicado. Por un lado podríamos hacer una macro, que ya veremos cómo se graban macros y cómo se hacen macros para esto, y simplemente dándole a un botón se ejecuta la macro, cada vez que yo le doy actualizar, o puedo poner una función que cada vez que se actualicen los valores se ejecute la macro y lo calcule. O si no quiero utilizar macros, el truco que yo he utilizado os lo comento a continuación. Me voy dentro de la hoja ocultos, para no liar esta hoja que es donde tengo todas las funciones y todos los valores que necesito más. He creado una tabla, que está aquí, en la que calculo, o sea, en la que tengo puesto la fórmula del momento de inercia con respecto a un espesor, un valor, ¿vale? Entonces, o sea, la fórmula con todos los valores, teniendo en cuenta los valores de aquí, pero en vez de tener en cuenta este espesor, estoy poniendo aquí un espesor variable, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla, al ser en formato tabla, acordaros que teníamos en formato tabla, pues cuando yo incremente la tabla o la disminuya,
puedo hacer así y la disminuyo. Entonces, en el momento en que yo, veis aquí tengo esta fórmula, si yo arrastro y agrando la tabla, la fórmula del momento de inercia se sigue copiando y ¿qué es lo que he hecho aquí? Aquí he puesto un espesor de manera que cumpla que como mínimo, o sea, el espesor no puede ser nunca superior a, por ejemplo, la mitad de esta altura. O incluso en este caso también tendría que poner, en este caso si la base para rectángulos cuya base es mayor que la altura, pues la altura como máximo, o sea el espesor como máximo puede ser la mitad de la altura, que 30 pues es 15. Si fuera variable también la anchura y pudiera ser más estrecho, pues también tendría que poner la otra condición, ¿vale? Entonces, como no sé en qué espesor empezar, pues digo, bueno, en este caso como pronto el espesor máximo va a ser 150, que es como si fuera macizo, ¿vale? Si la altura es 300 milímetros, el espesor máximo es 150. Entonces, me calcula el momento de inercia con este espesor. Y esto sería lo que es la iteración. La siguiente, ¿y este espesor cómo lo saco? Bueno, pues me voy a la altura media y, como estamos en milímetros, pongo partido por 2. Y la siguiente fórmula que hago, que sea el valor anterior menos 1. Voy reduciendo los valores, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esto es, en vez de estar haciendo yo a mano, iterar de uno en uno, estoy haciendo que Excel me calcule todos los momentos de inercia para cada uno de todos estos espesores. Y ¿qué más tengo puesto? Tengo puesto aquí que me vaya sacando cuánto vale el momento de inercia de la sección maciza partido por 2, que es el dato que yo estoy buscando, ¿vale? Yo en mi problema estoy buscando el dato mínimo necesario para que se cumpla. Fijaros, ahora mismo como la tabla tiene pocos datos, no tiene un espesor que cumpla, no tiene, no tiene uno de los valores que cumpla esto de aquí, he puesto un formato condicional para que me avise que, y un aviso aquí en rojo, para el apartado 6 hay que incrementar los valores de las tablas, ¿vale? Entonces me vengo aquí y sé que tengo que incrementarlo porque no se cumple la condición. ¿Qué es lo que he hecho para que me avise? Pues aquí tengo lo que es el valor que yo estoy buscando y aquí tengo el valor más pequeño de todos los que tengo en esta tabla. De manera que si el valor más pequeño, he puesto el mínimo entre el valor de inercia de estos, el mínimo de todos estos. Si el valor más pequeño de esto es superior a este de aquí, no estoy consiguiendo un valor inferior, que es lo que me busca para buscar el valor objetivo. Y entonces aquí tengo esta fórmula en la que pone si, fijaros, ocultos A21, ocultos A22 son estas dos celdas de aquí, bueno, que se podría llamar objetivo y valor mínimo, para tenerlo más claro. Entonces, si este valor es más pequeño que este de aquí, entonces va a aparecer este mensaje que necesito incrementar la tabla. Si yo incremento esto hasta conseguir que este valor no sea inferior, pues simplemente tengo que alargar esto mucho. Si lo alargamos hasta que el valor del espesor sea 0 o incluso negativo, pues ya me voy a asegurar que se va a cumplir, ¿de acuerdo? Aquí hay una cosa, aquí ha surgido un error. Porque no, la fórmula la ha copiado mal. Bueno, la fórmula la copiamos, ¿de acuerdo? Y ya vale, es que la fórmula ya la vamos arrastrando y ya está bien. Daros cuenta que aquí está cambiando porque estoy trabajando con valores variables. Voy a poner los que sean valores, los resultados, los valores que no varíen, y aquí voy a poner pues los datos 70 para que sean datos constantes, ¿vale? Entonces, con estos datos, lo que yo ver resultados, perdón, me he equivocado, ver resultados sí, datos fijos sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora para esto yo le doy a actualizar y no se me cambian los datos, y entonces me vengo a la tabla y veis que ya el valor aquí es 0 o inferior a, por supuesto, inferior a este valor de aquí. Entonces ya me desaparece el aviso de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Pues lo que me hace es buscarme, aquí lo que hago es dentro de la tabla inercias espesor mínimo, que es esta tabla de aquí, me vengo aquí a diseño de tablas y le he llamado tabla de inercias espesor mínimo, pues digo que me busque aquel que cumpla dentro de con la función índice coincidir, que está explicada en otro vídeo, me hace que dentro de la tabla inercias
me busque aquella en la que el valor de la inercia partido por 2, o sea, en la que coincida el valor de la inercia partido por 2 y ordenado aquí, o sea, dentro del coincidir tengo que decir qué valores quiero que coincida. Inercias X es esta columna de aquí, es la columna inercias X, ¿vale? Y con el tipo de ordenación de ordenado, si nos metemos aquí en ayuda o nos metemos aquí, ¿vale? Vemos en cada uno de los parámetros en qué consiste, ¿vale? Si no tenemos muy claro cómo utilizar estos valores, pues me meto aquí y en tipo de coincidencia le pido la ayuda, ¿no? Le busco bueno, meto la ayuda o se la pido a Excel, ¿no? La pido aquí en Excel y me dice el tipo coincidir, el valor de coincidencia. En este caso, bueno, esta no era el objetivo de ese vídeo, pero aquí tenemos, si el tipo es 1 coincidir, busca el valor exacto, o sea, el valor de nombre en orden ascendente, el valor exacto en orden descendente. Entonces, como yo he puesto de mayor a menor, he puesto aquí que los espesores y los valores de la inercia sean en orden descendente, pues tengo que poner un -1, ¿vale? Entonces, aquí, habiendo puesto la función -1, me está buscando el espesor que cumpla el valor más aproximado a este, pero un poquito superior, con lo cual, en este caso sale que es el 28. Dentro de todos estos, me vengo al espesor 28, y como vemos, para espesor 28 tengo una inercia de 79.540, mientras que para el espesor, si lo pongo más pequeño, es 77.000. ¿Y cuál era mi valor objetivo? Mira, era 78.750. ¿Vale? Entonces 78.750 está entre estos dos, pues me ha buscado y me ha sacado el valor 28. Si yo cambio todos estos datos, y aquí cambio, en vez de 30, pongo 25, ¿veis? Me cambia en automático, con lo cual de esta manera ya no tengo que estar haciendo buscar objetivo para conseguir el valor deseado. Esto sirve sobre todo para aquellas hojas en las que queramos que nos salgan en automático todos los resultados. Sirve mucho, por ejemplo, para cuando hagamos con Fastest Plugin hagamos problemas que queramos automatizar para Moodle, o también si queremos hacer varios problemas de estos con esta hoja, pasarlos a PDF y ponerle los enunciados a los alumnos con los resultados. Entonces podemos sacarlo en automático y no tenemos que estar dándole a ejecutar la macro cada vez que cambiemos alguno de estos datos. ¿De acuerdo? Bueno, con esto he hecho una larga explicación de lo que es la función buscar objetivo, y además os he añadido un tick que, bueno, pues que la verdad es que yo no lo había visto nunca. Yo me lo he sacado yo por las necesidades que tenía, pero creo que tiene mucha funcionalidad y que se puede utilizar mucho, sobre todo en hojas de este tipo, donde ya queramos no tener que estar utilizando esa iteración en los distintos valores para conseguir un valor concreto. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.